muchos saludos para cada uno de ustedes, muchas bendiciones, que darle gracias al Señor por este hermoso día que nos da acá en Puerto Aysén. Podemos gozarnos de este hermoso día y también poder reunirnos de la tecnología en este momento, pero darle gracias al Señor por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros en este día tan especial también, que ya estamos finalizando el año, por decirlo de esta manera, ya el último domingo del año para nosotros. Ya no queda nada para que empecemos el año 2021, así que es motivo para nuestro Dios en este año ya 2020 que estamos dejando, donde hemos vivido momentos especiales como iglesia y como pueblo de Dios y como ciudadanos también de Chile y del mundo. Estamos todos insertos en esta pandemia, ¿cierto? Y podemos dar gracias al Señor, que el Señor ha sido con nosotros. Así que en estos momentos, hermanos, quiero invitarles a que podamos inclinar nuestros rostros y agradecer al Señor en esta hora por este culto, por estos momentos que Él nos da y por todas las bendiciones que Él nos ha entregado. Lo invito a que oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, quiero presentarnos, Señor, ante su altar, Padre bendito, Señor, en esta hora para darle gracias, Señor, por la salud, Señor, que usted nos da, por la vida, Padre Celestial, y por la inmensa misericordia que usted tiene con nosotros y que renueva cada día, Padre Celestial. Gracias le damos, Señor, por este día, Padre bendito, por todas las bendiciones que usted nos ha entregado hasta este momento, Padre Celestial, y queremos agradecerle, Señor, y gozarnos, Señor, también por lo que usted tiene preparado en este día para nosotros, Señor. Queremos disponer nuestros corazones, Señor, para alabar su nombre, Señor, para escuchar de su palabra, Padre Celestial, para, Señor, poder estar todos reunidos en un mismo espíritu, Dios amado, que le pedimos que su Espíritu, Señor, nos guíe en esta hora, Señor, que podamos disponer nuestro corazón, Señor, nuestra mente, solamente para adorar su nombre, Señor, y bendecir, Señor, y bendecirle, Señor, y alabar, Señor, su nombre, Señor, y toda la obra, Señor, que usted hace con nosotros, Señor. Bendice, Padre Celestial, a todos mis hermanos que están reunidos, Señor, que nos han podido reunir también, Señor. Le pedimos que usted los cuide, Señor, los guíe, Padre Celestial. Bendice, Señor, todo lo que se va a hacer en esta hora, Padre Celestial. Bendice la palabra, Señor, a nuestro pastor también, que será responsable de exhortarnos de su palabra, Padre Celestial. Y le pedimos, Señor, que usted se quede, Señor, con nosotros y que su Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta hora, Padre Celestial. Se lo pedimos todo, Señor, los méritos gloriosos de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra que está en Salmos 84, que es muy conocida, que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Quiero invitar a los hermanos que en esta hora podamos, Señor, podamos pedirle al Señor que nos guíe en la alabanza y que su Espíritu Santo nos dirija. Le pido a mi pastor si puede proyectar la primera alabanza, por favor. Jesucristo.
Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Amén, hermanos. Hermosa alabanza para empezar este culto. También quiero que entonemos otra alabanza que dice: grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará. Hermosa declaración de confianza, y que invito, hermanos, que podamos cantar con el corazón, y pensar que si tomados de la mano del Señor, siempre estaremos confiados, seguros, y una promesa que el Señor tiene para nosotros, y que es para siempre, digamos, y para todas las personas. Por favor, si pueden... Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma
de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Ya, hermanos, quiero continuar con nuestro culto, invitarlos a que podamos leer una porción de la palabra del Señor. Está en el libro de Juan, capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 7 al 12. El título del capítulo es Jesús, la vid verdadera. Pero acá el Señor nos habla y nos invita a que podamos permanecer en Él. Voy a dar lectura. Repito primero el libro de Juan, capítulo 15, del 7 al 12. Dice así en el nombre del Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos, y el Señor nos invita a que permanezcamos, ¿cierto?, en su camino. Aun cuando sea arduo el caminar, ¿cierto?, el Señor nos promete que Él estará con nosotros y que nos basemos en el amor que Él nos entrega y que nosotros también podemos entregar al resto de los hermanos y al resto de los que nos rodean. En estos momentos, igual, hermanos, quiero, como ya lo anunciaba mi hermana Yasna, quiero invitarlos a que sigamos adorando al Señor y en esta hora también dar la oportunidad a mi hermana Yasna para que ella agradezca al Señor y entregue una ofrenda de alabanza a nuestro Dios por medio de su voz. Hermana, la dejo ahora. Amén. Voy a cantar una canción que habla de Jesús, su nacimiento, y cómo Él, siendo rey, teniéndolo todo, nació en un humilde pesebre. Y estamos aquí nosotros para adorarle. ¿Y qué tenemos para entregarle? Nuestro corazón. En un pesebre humilde nació, despojado de gloria y honor. Nadie creía el Rey Salvador vendría tan humilde y sin valor. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Hemos traído adoración
como una ofrenda de corazón al Redentor que nos trajo la luz. Dios con nosotros, Emmanuel. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. A ti, Jesús. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido. Es Navidad y hemos venido a adorar. Amén. Amén. Para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, hermana Yanda. Para continuar nuestro culto y para poder seguir recibiendo las bendiciones de nuestro Dios, quiero entregar este lugar a nuestro pastor Roberto Navarro, que presidente del Distrito Sur, que él nos exhortará de la palabra del Señor. Muchas bendiciones, mi pastor. Lo dejo con la palabra. Muchas gracias, hermano. Realmente es un gozo para mí de poder compartir con ustedes. El año pasado les fui a visitar, estuve con ustedes compartiendo la palabra también, y la verdad de las cosas es una ciudad muy hermosa, ¿verdad? Y ahora nuevamente nos vemos a través de estas plataformas. Yo también fui pastor en Puerto Montt, de Jorge y de Mayra, que ellos también son de Mañiguales. Ellos me han hablado siempre y me han invitado a Mañiguales, y el año pasado teníamos ganas de ir, pero como andábamos con la agenda un poco apretada, porque después teníamos que ir a Chile Chico, entonces no alcanzamos a conocer esa región tan hermosa. Pero si el Señor así lo permite, podríamos ir más adelante, ¿verdad? A compartir. Como dijo mi hermano, mi nombre es Roberto Navarro, soy pastor, ya llevo 35 años en el ministerio, tengo 5 hijos, 4 varones y una hija. Y la verdad de las cosas, nosotros en estos momentos estamos en la casa en cuarentena. La verdad de las cosas, estamos con COVID. Cayó mi hijo primero mayor, después mi hija, y estamos todo el resto también. Y la verdad de las cosas, voy a predicarle en modo COVID, ¿ah? Pero siempre confiando plenamente en la palabra del Señor. Cuando uno menciona este tipo de enfermedades del COVID, como que se asusta, ¿verdad? Como que viene al tiro esa sensación de muerte. Y más aún, yo quiero compartir un poquito, en la semana pasada, cuando empezamos con todo este tema, bueno, nosotros estuvimos, como todos ustedes, en cuarentena mucho tiempo, cuidándonos de la salida, haciendo todo un protocolo, ¿verdad? Bañándose, el gel en las manos y todo lo que significa el protocolo para salir. Bueno, mi mamá, yo tengo una mamá también, somos 7 hermanos, y mi familia es de Santiago. Y mi mamá también estuvo todos estos meses encerradita solo,
con una hermana. Y la verdad las cosas, cuando en Santiago ya levantaron la restricción, ellos tuvieron harta precaución, y lo primero que mi mamá quiso es venir a ver a su hijo, a mí. Y estuvo y llegó el jueves pasado, el miércoles pasado llegó ella, y la verdad las cosas llega y nos encontramos que mi hijo está con COVID. Así que ustedes comprenderán que fue todo algo tan, una alegría mezclada con un poco de pánico también por parte de mi familia en Santiago, que cómo puede ser que viene mi mamá a verme después de mucho tiempo salir de su casa, me viene a ver a mí y se encuentra que tenemos COVID. Entonces, mi mamá tiene 94 años, realmente fue complicado, así que rápidamente tuvieron que regresar a Santiago. Pero saben, aquí viene la parte milagrosa. Resulta que ella se hizo el examen junto con mi hermana y mis sobrinos que venían, y ninguno de ellos tiene COVID. No salieron con COVID, salieron negativos. Por lo tanto, uno ve una vez más la providencia, la fidelidad y la misericordia del Señor. Por eso yo quiero compartirle ahora la palabra, hablarle de un Dios verdadero, no porque yo lo haya escuchado o porque me lo hayan contado, sino porque es un Dios que está en mi vida, y yo sé también que está en la vida de ustedes. Yo quiero invitarle ahora que en sus Biblias busquemos en Mateo capítulo 8, y se cuenta la historia de un hombre. Siempre alabamos nosotros la fe de las mujeres. Yo hoy día veo muchas mujeres que están acá en esta plataforma, ¿verdad? Virtual. Y los hombres, ¿qué pasa con los hombres, verdad? Muchas veces los hombres somos reacios a ir a la iglesia y reacio a participar también en las cosas espirituales. Pero yo quiero hablarle hoy día acerca de un hombre. Y me refiero, en el caso en Mateo capítulo 8, en el versículo 5 en adelante, todo el capítulo 8, el capítulo 7 de Mateo empieza a hablar acerca de la fe. ¿Ah? Y habla acerca de las pruebas también. ¿Se da cuenta usted que siempre la fe, para que se produzca la fe, tiene que producirla, motivarla a algo? Y generalmente lo que motiva la fe, lo que nos lleva, nos impulsa a tener fe, son las pruebas, son las desgracias, es el sufrimiento. ¿Se ha dado cuenta? Mayor cantidad de pruebas, mayor cantidad de sufrimiento, motiva la fe, o también motiva el rechazo. Pero acá en el capítulo 8 de Mateo, versículo 5 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, te doy gracias por tu palabra. Siempre tu palabra es viva y es eficaz. Y quiero pedirte que a través de tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, seas abriendo nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestra fe para adorarte a ti, Señor, en espíritu, pero también en verdad. Y permite que tu nombre sea engrandecido, creído y obedecido una vez más a través de tu palabra. Te lo pido humildemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, cuando hablamos de fe, generalmente para nosotros los cristianos es algo normal, ¿verdad? Está básicamente en nuestro vocabulario, ¿verdad?
Las bendiciones, las gratitudes, la fe, la misericordia, es parte de nuestro lenguaje, ¿verdad? Como cristianos. Pero aquí encontramos realmente qué es lo que es la fe y lo que realmente le agrada al Señor de la fe. Entrando Jesús dice, en Capernaum vino a él un centurión, y ¿sabe lo que me llama la atención? Que este hombre viene al Señor Jesús rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Sabe? Este hombre centurión, se menciona muchas veces centurión en el Nuevo Testamento, más o menos unos 7, y siempre se habla bien de estos centuriones, de estos soldados. Centurión era un hombre que tenía un mando de más o menos entre 80 y 100 soldados, ¿ya? Pero también este soldado centurión tenía uno que estaba sobre él, una jerarquía, ¿ya? Por lo tanto, él también era un hombre sujeto a obediencia, pero también tenía personas que se sujetaban a él. Este centurión era un soldado romano y estaba ahí en Capernaum, ya en una localidad de Israel, del cual ellos eran los que subyugaban este país de Israel. Por lo tanto, no eran muy queridos ni muy apreciados, ¿verdad? Por el pueblo de Israel. Una porque los oprimían y otra porque en cierta forma los esclavizaban, eran esclavos, ¿ya? Del Imperio Romano. Pero por otro lado también los judíos no eran para ellos considerados personas gratas. Por lo tanto, cuando viene este centurión, en primer lugar, ante el Señor Jesucristo, un judío, ¿verdad? Él lo primero que hace es rogarle. Y nótese lo que llama la atención, me llama la atención, es que una persona que tiene autoridad, una persona extranjera, va ante un pueblo donde están subyugados, ¿verdad? Y le ruega, él realmente llama la atención, ¿verdad? Llama la atención que esta persona que tiene autoridad, que está en un lugar, en cierta forma, que lo tomó y viene y ruega por algo, llama la atención, ¿verdad? Y en segundo lugar, él le dice Señor, Señor, curios en griego. Es decir, al Señor Jesucristo, ni sus propios discípulos, ni sus propios gente que le rodeaba, los propios discípulos del Señor Jesús, todavía lo consideraban como el Señor, como lo consideró este hombre gentil, ¿ya? Entonces, cuando el Señor Jesucristo recibe a este hombre, a él le llama la atención, en primer lugar, su humildad, la humildad de este hombre. Y en segundo lugar, el reconocimiento que él hace. Él va ante él no por una necesidad personal. Acuérdense ustedes que muchas veces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se acercaban al Señor Jesús personas pidiendo el favor personal, pidiendo el favor por los hijos, ¿verdad? Pero nadie se había acercado por un amigo, pero nadie se había acercado al Señor Jesús pidiéndole por un siervo. Nadie en ese momento. Es decir, aquí hay algo que llama la atención poderosamente. A mí me llama la atención, cuanto más a Dios, que lo conoce y lo sabe todo. ¿Ya? Les llama la atención que un hombre que era gentil, menospreciado, que no tenía por qué saber la ley ni los mandamientos de Dios, porque no eran el pueblo adquirido por Dios, pero sí tenía algo, y el Señor Jesús lo reconoce. Este hombre tenía humildad y tenía misericordia por su prójimo, cosa que en su propio pueblo él no había encontrado. Acuérdense que él les había dicho a través de los profetas en el Antiguo Testamento que él pedía dos cosas: hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de él. Y eso es la fe, la adoración que Dios pide. Adorar es eso, fe en Jesucristo, en Dios, fe, obediencia y frutos de labios. Esas tres cosas son las que le agradan a Dios. Le llamó la atención al Señor Jesucristo, ¿verdad? Estas tres cosas que ve en este hombre, un hombre gentil, ¿verdad? Un hombre que no tenía por qué tener temor de Dios, porque no había sido instruido en la palabra de Dios.
Y saben, hermanos, muchas veces nosotros los cristianos, le demandamos a las personas de afuera más de lo que nosotros le demandamos a nosotros mismos. ¿Se ha dado cuenta? Le exigimos más a la gente de afuera que exigirnos a nosotros mismos que somos conocedores de Dios. Le exigimos más a la persona que nos dé, que demuestre más misericordia, más amor y más justicia a las personas que no tienen el conocimiento ni el temor que tenemos nosotros. ¿Se ha dado cuenta? Por lo tanto, aquí encontramos algo bien especial. Este hombre era un gentil, era un hombre de autoridad y un hombre que se acerca al Señor Jesucristo, en primer lugar, rogándole con ruego, humildad, cosa que en su propio pueblo, en su propia gente, en los propios judíos no lo había encontrado. Y en segundo lugar, este hombre le reconoce que él es el Señor, que tiene autoridad. Todos se acercaban a él, ¿verdad? Como un maestro, como el gran maestro. Pero este hombre no se acercó como el gran maestro, se acerca como un hombre que tiene autoridad. Y nótese la diferencia. Los discípulos del Señor Jesús, entre todos los que tenían, Juan, Pedro, ¿verdad? Judas, ¿verdad? Jacob, todos ellos les costó reconocer quién era Jesús. En ese momento ellos no sabían que Jesús era el Señor. Ellos todavía estaban creciendo en su fe. Estaban como que creían y no creían, como que nos pasa a nosotros. A veces creemos y a veces dudamos. A veces creemos y a veces dudamos, ¿verdad? A veces tenemos una fe grande, pero a veces tenemos una fe que realmente no nos alcanza para nada. Aunque sí el Señor dice que la fe que es como un grano de mostaza le agrada al Señor. Pero esa es nuestra percepción, ¿verdad? Bueno, encontramos entonces que este hombre, centurión, se acerca al Señor Jesús y dice que entrando en Capernaum, ¿verdad? Nos dice que aquí es donde Jesús vivió, vino y habitó en Capernaum. Vino a él un centurión. El centurión era obviamente un hombre gentil porque un centurión era un oficial del ejército romano. Y la mayoría de los judíos, bajo la ocupación romana, sentían una razón para odiar a este centurión, aunque él vino a un maestro judío por ayuda. Significativamente, él vino no por una razón egoísta, pero vino en nombre de su criado. Y aquí llama la atención. Él vino, como dije anteriormente, no vino por el hijo a interceder por su hijo, no, ni por su esposa, ni por el esposo, ni por la suegra, como lo hizo Pedro anteriormente. Él vino a interceder por su criado, por su sirviente. Y sabe, el sirviente es la persona que no tiene ningún estatus en la sociedad. ¿Se ha dado cuenta? Los sirvientes no tienen estatus. Hoy día en nuestra nación chilena, los sirvientes o las empleadas, ¿verdad? Tienen en cierta forma cierta garantía, pero antiguamente no tenían ninguna. Y este sirviente, en esa época, no tenía ninguna garantía, no tenía nada. No eran considerados nada, eran simplemente esclavos sirvientes. Y lo único que servían era para servir, y si no servían, se los mataba. Así de simple. Por eso llama la atención que este hombre, este centurión, va a interceder por él. Dígame, uno puede ir ante Dios a pedir por la mamá, a pedir por la abuelita, a pedir por los hijos, ¿verdad? Pero nunca, por último, puede pedir por el enemigo, ¿verdad? Porque el Señor enseñó que debemos de orar por nuestros enemigos también. Pero en esa época costaba mucho, como nos cuesta hoy en día, ¿verdad? Orar por nuestros enemigos. A veces nosotros decimos, no, voy a orar por usted, pero la verdad de las cosas depende de por quién vamos a orar. Si nos cae bien, oramos. Si no nos cae bien, sencillamente no oramos, ni siquiera nos acordamos. Pero aquí este hombre va e intercede por su criado. El Señor Jesús le llamó la atención, en primer lugar, que este hombre, un hombre gentil, que no tenía por qué acercarse a Dios, porque no había sido instruido desde chico en la ley ni en los mandamientos de Dios, pero sí tenía un grado de misericordia. Tenía misericordia y era un hombre humilde. Pese a tener autoridad, era una persona humilde.
Y sabe, esa es una de las cosas que carecen en nuestra sociedad hoy en día. Misericordia y humildad. ¿Se ha dado cuenta? Hoy día a nuestro alrededor hay mucha altivez, mucha jactancia, hay mucha soberbia en todo sentido. Entonces, cada vez que el Nuevo Testamento menciona a un centurión, como dije, hay por lo menos 7, los presenta como hombres honorables y buenos. Y llama la atención de que son gentiles. Por otro lado, este centurión tenía una actitud inusual hacia su esclavo. Bajo la ley romana, un señor tenía el derecho de matar a su esclavo, y eso se esperaba si el esclavo se enfermaba o hería al punto de no poder trabajar más. Es decir, este no sirve, se elimina. Así era la ley antigua. Nosotros diríamos que estamos reclamando por cuántos derechos, ¿verdad? No olvidamos que como cuando comenzó esta sociedad, en la historia de la humanidad, no era tan así. Era la ley del ojo por ojo, ¿verdad? Del diente por diente. Es decir, era una ley fuerte, una ley cruel. Hoy día ha ido cambiando esto de los derechos humanos, como que nos da otro estatus, pero al principio no era así. Solamente la ley de Dios, el amor de Dios, ha ido cambiando al ser humano. Ahora, él le ruega, y esto muestra que el centurión no hizo una petición casual. Mateo lo describe como rogándole Jesús en nombre de su criado. Él está intercediendo por su criado. Él vio la misericordia, el dolor de su criado. ¿Y cómo estaba el criado? Ahora vamos a ver en la escritura nuevamente. Y le dijo, ¿cómo era la actitud del criado? Dice en el versículo 9, en el versículo 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mire la condición del criado como estaba. Versículo 6, dice que estaba paralítico, gravemente atormentado. Primero que nada dice que estaba postrado en casa. Segundo, era paralítico, no se podía mover. Y tercero, que yo creo que es la más fuerte, estaba gravemente atormentado. Ahora, si a usted le dieran a elegir estas 3 dolores, estos 3 sufrimientos, ¿cuál le gustaría tener? O mejor dicho, ¿cuál soportaría más? ¿Estar en cama? A todos nos gustaría estar en cama más tiempo, ¿verdad? Pero estar postrado, no poder hacer nada, simplemente postrado. Y aparte de eso, paralítico. Y la tercera, gravemente atormentado. Dígame, ¿cuál de ustedes le gustaría más de las 3? Chuta, uno dijera, ninguna de las 3, no me desee el mal. No, pero sabe, como seres humanos, muchas veces nos toca estar en estas condiciones. Y sabe, estas 3 condiciones yo estuve este año. Al principio de año estuve postrado, no me podía mover, porque me fracturé el pie. En febrero tuve un mes, casi 3 meses, postrado, paralítico, no podía moverme, porque tenía mi pie fracturado, no podía. Pero ¿sabe cuál fue la mayor que me costó más y que también la experimenté? Ser atormentado. Sí, hermano, nosotros también somos atormentados. Usted cuando empieza a sufrir por una preocupación y deja de dormir, y eso se le va acumulando y deja de dormir, empieza a ser atormentado por cómo cubrir esa necesidad, cómo pagar esa cuenta, cómo poder arreglar esta situación. En cierta forma es un tormento. Empieza a atormentarse. Y sabe, muchas veces decimos, no, los cristianos no somos atormentados. Mentira. Nosotros no deberíamos de ser atormentados, pero por nuestra naturaleza, muchas veces dejamos que los problemas, las preocupaciones, empiecen a atormentarnos y le damos lugar al diablo. Le damos lugar. Porque tomamos prestado de cosas que Dios no, por eso el Señor dice que no nos da más carga de la que podamos soportar. Dios no nos da más carga de la que nosotros podamos soportar,
pero nosotros somos muy buenos para tomar cargas que Dios no nos da. Y ahí empezamos a atormentarnos, ¿ya? Ahora, este hombre fue atormentado por el diablo. Fue atormentado. El criado estaba enfermo, paralítico, postrado, pero aparte de eso empezó a ser atormentado por temor a morir, por temor a que, claro, imagínense, si no servía, su dueño simplemente lo mataba, po. Y empezó a rondarle la muerte, a pensar que ya, como no sirve, su dueño, su amo, lo va a matar. Por lo tanto, empezó a darle lugar al diablo. Y déjeme decirle una cosa, con este tema del COVID, yo he visto mucha gente que empieza a atormentarse porque va a morir, porque va a morir, porque va a morir. Yo lo experimenté esta semana con mi familia. Oh, mi mamá se va a morir, yo me voy a morir porque estuve en medio del contagio. Y una hermana empezaron a darle vuelta tanto que me voy a morir, que me voy a morir, que me voy a morir, producto de que le dio lugar a esto. Empezó a atormentarse. Y mis hermanos, esto es lo delicado hoy en día. Nosotros empezamos a atormentarnos, a darle lugar al enemigo. ¿Saben? Las pruebas en el capítulo 7 de Mateo habla acerca también del Señor, empieza a contar, a hablar acerca de los dos cimientos, ¿ya? El que construyó la casa en una roca y el que construyó la casa sobre la arena. Eso lo dice en el capítulo 7 de Mateo. Y sabe, las pruebas vinieron, dice que vinieron la lluvia, que vino las tormentas, que subió el mar sobre ambas casas, la que fue construida en la roca y la que fue construida sobre la arena. Ambas. ¿Y cuál permaneció? Todos sabemos eso, ¿verdad? Que permaneció la que fue construida sobre la roca. Mis hermanos, el problema, las aflicciones, el sufrimiento es para todos. Es para todos. El Señor hace llover sobre justos y pecadores. Por lo tanto, las pruebas son para todos. No son solamente para los más malos. Es para todos. El COVID es para todos. A todos nos puede afectar. Pero la diferencia es quién confía, quién ha puesto su fe en el Jesucristo, que es la roca, marca la diferencia. Marca la diferencia. Porque yo estoy con COVID, pero no estoy quejándome, no estoy alegando, no tengo temor a la muerte, porque mi confianza está puesta en Jesucristo, que venció la muerte. Ahí marca la diferencia, para la gloria de Dios. Por eso les digo, hermano, el centurión fue a interceder por su siervo, porque estaba siendo atormentado, y ahí eso le agradó al Señor Jesucristo, que este centurión que tenía el poder y la autoridad para matar a su siervo porque ya no lo servía, y el siervo, lo peor de todo, tenía temor de morir, estaba siendo atormentado, le dio lugar al diablo. Y ahí está el problema, que le damos lugar al diablo, porque empezamos a desconfiar, y no ponemos nuestra fe en Dios. Y este hombre gentil va ante el Señor Jesucristo y le pide que ayude a su siervo. Eso fue lo que le agradó al Señor. La humildad, y le reconoció al Señor Jesús que tenía autoridad, que su palabra tenía autoridad. Y eso es importante, hermano, eso es fe. Creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Creer en el Señor Jesús y serás salvo, dice su palabra. Pero creer es creer en la palabra de Jesucristo. Y sabe, cuando uno está en pruebas, en dificultades, en aflicciones, uno puede creer en el médico, puede creer en la vacuna, puede creer en tantas cosas, pero esas cosas pasan. Pero si usted pone su confianza en la palabra de Jesús, marca la diferencia. Ahí está, y eso es lo que le agrada a Dios. La fe es la convicción, la certeza. Y este hombre puso la convicción en la palabra, en la autoridad que tenía el Señor Jesús. Por eso va ante él. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Sabe por qué?
porque ellos sabían, los gentiles sabían que los judíos no entraban a la casa de los gentiles, no entraban. Entonces el soldado entendió para qué iba a provocar al Señor Jesucristo a entrar a su casa. Y aquí viene la fe que tenía. Solamente manda la orden, di la palabra y se va a cumplir. Y ahí está la fe, hermanos, en la palabra. El centurión puso su fe en la palabra que salía de la boca del Señor Jesucristo. Y esa palabra la tenemos hoy día impresa en las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Saben? Nosotros leemos así la Biblia, pero la Biblia es lámpara. La palabra va iluminando nuestro camino. ¿Se da cuenta? La palabra va iluminándonos. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar en la palabra solamente. Y si la palabra nos dice que debemos de creer, es porque hay que creer. Aunque pareciera totalmente adverso o una locura. El centurión sintió cuando dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Sabe? La mayoría de los judíos creían que el hogar de un gentil no era digno de ellos. Y el centurión supuso que un gran rabino y maestro como Jesús consideraría su hogar indigno. Pero, ¿sabe? El centurión también mostró gran sensibilidad a Jesús, en que quería ahorrar a Jesús el desafío raro de sí o no entrar en la casa de un gentil, tanto como el tiempo y el problema de viajar. Él no conocía lo suficiente a Jesús para saber que él no se sentiría raro en lo más mínimo, pero su consideración de Jesús en esta situación fue impresionante. En su preocupación, tanto por su siervo como por Jesús, este centurión era una persona centrada en otros. Él tuvo consideración por su siervo, pero también tuvo consideración por su Señor, por Jesucristo. Y eso fue lo que le agradó a Dios, porque este hombre mostró misericordia, pero fue humilde. Y sabe, una de las cosas que nos falta a nosotros los cristianos es ser misericordiosos y ser humildes. Somos demasiado soberbios. Sí, nosotros los cristianos somos demasiado soberbios, porque nos consideramos que cuando tenemos a Dios y le exigimos muchas veces a Dios: Dios, sáname, y creemos que Dios tiene que hacer así y obedecernos al tiro. Y no es así, hermanos. No es así. No es así. Dios es soberano. Él, cuando quiere, hace como que Él quiere. Él es soberano. Y nosotros vivimos de su gracia, y eso es lo que yo estoy viviendo en estos días. La gracia del Señor. ¿Saben? Mi mamá no tiene COVID. Y estuvo con medio de nosotros en medio del contagio, pero ella no se contagió por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios es justo. Y Él quiere que nosotros tengamos misericordia. Mi mamá me vino a ver porque yo soy su hijo mejor. Su hijo es menor. Y lo único que quería era verme. Y esa fe el Señor la bendijo, hermano. La retribuyó. Y los que viajaron con ella en el vehículo, ninguno se enfermó. Eso es misericordia. El amor de una madre. ¿Se da cuenta? Eso es lo que le agrada a Dios. La misericordia, el amor, que muchas veces nosotros perdemos. El centurión tuvo misericordia y tuvo amor, no por él. Tuvo amor y misericordia por su siervo, pero tuvo amor también por Jesucristo, porque él sabía que era un gentil, no era digno de que él entrara a su casa. Mostró gran sensibilidad a Jesús. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión entendió completamente que el poder de sanidad de Jesús no era algún tipo de truco mágico que requería la presencia del mago, sino que sabía que Jesús tenía verdadera autoridad y podía ordenar que las cosas fueran hechas y completadas fuera de su presencia inmediata. Eso es tener fe, hermano, creer en la palabra de Dios.
¿Y cuánta palabra tenemos? Dice en Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es lo que nos dice el Señor, de que nos amemos los unos a los otros. Y mis hermanos, le pregunto, ¿estamos amándonos los unos a los otros? Amándonos como el Señor nos ama. Cuando vienen los problemas, las dificultades, los primeros que vienen los problemas, las discordias, los pleitos, ¿verdad? Empezamos a dudar del otro, a hablar mal del otro. Eso no es amor. Eso no es obedecer la palabra de Dios. Eso lo hace la gente que no tiene temor de Dios. Pero lo hacemos también nosotros los cristianos. Y ¿sabe? Eso no le agrada a Dios. El centurión le dijo, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. El centurión sabía acerca de la cadena militar, del mandato. Como las órdenes de uno en la autoridad no se podían cuestionar. Él vio que Jesús tenía por lo menos esa cantidad de autoridad. El Señor tiene esa cantidad de autoridad. Y sabe lo maravilloso. Por eso el Señor Jesús, versículo 10, Jesús alaba la fe del centurión. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en esa misma hora. Al oírlo Jesús se maravilló. El entendimiento del hombre, de la autoridad espiritual de Jesús, maravilló a Jesús. Su simple confianza en la capacidad de la pura palabra de Jesús para sanar mostró una fe que estaba libre de cualquier confianza supersticiosa en cosas meramente externas. Mis hermanos, hoy día hay mucha superstición, pero hay poca palabra en nuestras vidas. Y aún en los mismos cristianos hay mucha superstición. Y déjeme decirle una cosa. ¿Usted hizo su arbolito de Pascua? No me responda. Pero el arbolito de Pascua es una superstición. Es una superstición. Y nosotros los cristianos somos mandados a hacer para creer más la tradición humana que la palabra de Dios. Somos muy supersticiosos. Hay mucha superstición todavía. Y sabe, eso es lo que a Dios no le agrada. Por eso dice que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y sabe, en estas pruebas que estamos viviendo, hoy día todos, se está viendo realmente en quién hemos puesto nuestra confianza, en quién estamos creyendo y en quién estamos amando realmente. Si estamos amando a nuestro prójimo o estamos amando de labios o estamos amando en verdad. Ahora se están viendo realmente, se está probando nuestra fe. Eso lo veo yo. Mi fe ha sido probada este año enormemente. Enormemente. Como les dije, comencé en febrero con ese accidente. Después mis hijos con COVID, mi familia y todo eso. Son pruebas que va probando nuestra fe. Nuestra fe se tiene que ir fortaleciendo, acrecentando, hermanos, no debilitando. Porque sabemos que esto es pasajero. Esto es pasajero. Pero lo que nos espera. Mire lo que dice el Señor. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta? Dice que el hecho de que la fe estuviera presente en un gentil causó que Jesús anunciara que habrá gentiles en el reino de los cielos.
mis hermanos. Nosotros fuimos llamados para anunciar las buenas nuevas. Aún en medio de lo que estamos viviendo, tenemos que hablar de Jesucristo, predicar de Jesucristo, darlo a conocer. Estas plataformas son una tremenda bendición para hablar de Jesucristo, porque la gente ya no va a la iglesia, ¿verdad? No iba mucha gente a la iglesia, pero ahora va y escucha la palabra del Señor en su propia casa, cómodamente. Eso es un tremendo privilegio. Por eso tenemos que seguir hablando. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham. ¿Sabe? El hecho de que estuviera esta fe presente en un gentil causó que Jesús anunciara que habrá más gentiles en el reino de los cielos. Ellos incluso se sentarán a cenar con Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros no tenemos que parar de hablar de Jesucristo, aún en medio de lo que estamos viviendo, aún en medio de las aflicciones, de las dificultades. No podemos parar de predicar, de anunciar en quién hemos creído. Yo podría estar quedándome en mi casa tranquilamente, pero no, tengo que seguir hablando, tengo que seguir dando a conocer de lo que el Señor está haciendo en mi vida y en la vida de cuantos más. Jesucristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy, por la eternidad. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Saben? Nos sentaremos en un lugar de descanso junto con el Señor en el cielo, en un lugar con buena compañía para sentarse. Disfrutarían, dice, la amistad de Abraham, Isaac y Jacob en el cielo, con mucha gente. Y eso es lo que esperamos cuando venga el Señor Jesucristo. Esperamos que muchos más crean en Él, ¿verdad? Eso es nuestro deseo. Es un cierto lugar. Muchos vendrán. Cuando dice el Señor Jesús que vendrán, eso pasará. Y ¿saben? Más los hijos del reino serán echados fuera de las tinieblas. Así también Jesús le recordó a sus oyentes judíos que así como en la identidad racial de los gentiles no era una barrera automática para el reino, su identidad racial no era una garantía del reino. Aunque los judíos eran hijos del reino, ellos podrían terminar en el infierno. Mis hermanos, aunque nosotros confesemos o digamos que somos creyentes, pero igual vamos a ser probados. Igual vamos a ser probados. Porque debemos ser fiel hasta la muerte, no hasta que venga el problema. Y termino con este ejemplo. Las pruebas, el Señor Jesús les contó esto, se los contó estando todos sus discípulos presentes. Y estaba Pedro y estaba Judas. Y sabes, ambos fueron probados. Usted sabe eso, ¿verdad? Pedro fue probado, Pedro le negó. Judas fue probado, pero Judas le traicionó. Ambos vivieron la tentación y las pruebas, pero uno salió victorioso. Mire, Judas fue escogido como el tesorero. Y cuando uno escoge un tesorero es porque tiene confianza, porque tiene garantía, ¿verdad? ¿Para qué estamos con cosas? A los tesoreros siempre se les escoge porque son personas de confianza, porque son personas intachables, porque uno confía que el hombre va a administrar bien los tesoros. Bueno, a Judas mostró también una apariencia intachable, una apariencia, un hombre recto, un buen judío, y le dieron a él la responsabilidad de guardar los tesoros. Pero sabemos que Judas, ¿qué es lo que era? Porque la misma escritura dice que como tesorero era un ladrón. Es decir, él tenía una apariencia. Y mis hermanos, hay muchos que viven de apariencia solamente, que dicen yo soy cristiano, pero por sus hechos no lo demuestran. Este gentil, este centurión, tenía misericordia, tenía amor y reconoció al Señor Jesucristo, que es lo que le agradó a Dios. Y no era judío. En cambio, Judas era judío, tenía buena apariencia, pero su corazón estaba lejos de Dios. Es más, Judas nunca llamó al Señor Jesús Señor, nunca. Yo leo la Escritura y nunca escucho que Judas le haya dicho Señor, como le dijo Señor Pedro.
¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Dijo Pedro. Y Pedro fue librado de la tentación y fue guardado porque creyó en Jesús. Este gentil fue honrada su fe porque creyó en Jesús, le declaró que era el Señor, mostró misericordia, mostró amor. Y eso es lo que pide Dios, hermanos. Y concluyo. La fe que le agrada a Dios está basada en la obediencia, la confianza en el Señor Jesús, pero en la obediencia a su palabra. Mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que su fe sea cada día acrecentada. Muchas veces la fe va a ser probada, no se olvide, la fe va a ser probada, pero como así es probada también, y eso es para todos, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Jesucristo, que es la roca. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, les guíe, y que pasen un año, ¿verdad? Y el año que viene, sea un año más fortalecido, con más, a lo mejor vamos a ser más probados, pero nuestra fe también tiene que ser más fortalecida y demostrarla con más misericordia, con más amor hacia nuestro prójimo. Que el Señor les bendiga. Pero terminemos con una oración. Padre de gloria, a ti te doy la honra y te doy la gloria. Y te pido tu bendición también sobre mis hermanos de la iglesia de Aysén, de Mañiguales también, para que su fe sea acrecentada aún en medio de la prueba, del dolor, del sufrimiento que podamos padecer. Pero permite, Señor, que nuestros labios y nuestra confianza siempre esté puesta en ti para anunciar y declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, pero también el Señor del universo, para que muchos vean en nosotros también y experimenten el amor a través de nuestras misericordias y nuestro amor hacia nuestro prójimo. Padre, bendigo en tu nombre, Jesús, bendigo la iglesia, bendigo a sus pastores también, bendigo al niño, al joven, al anciano, que está, Señor, creyendo en ti, pero también aquellos que se van a agregar a la iglesia de Aysén a través del testimonio, a través de la predicación suya, a través de ellos, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que me das de poder compartir también de tu palabra y de poder saber que un día te veremos cara a cara. A ti te doy honra y gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por la invitación, pastor. Muchas gracias, mi pastor Roberto, por la hermosa palabra que nos ha entregado en esta tarde ya, que nos ha refrescado el espíritu y nos alienta a permanecer en los caminos del Señor y escudriñar su palabra. Quiero que sigamos alabando el nombre del Señor, dándole gracias, con un periodo de alabanza, hermanos. La primera alabanza es: me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria. Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Muchas gracias, Señor. Señor Jesús, que nos oigan en todo el Distrito Federal. Canta
díselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. No fijé los ojos en nadie más que en Dios. No fijé los ojos en nadie más que en Dios. No fijé los ojos en nadie más. No fijé los ojos en nadie más. No fijé los ojos en nadie más que en Dios. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Dios. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más. No adoréis a nadie más. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá. Juntos, vamos. La Biblia dice que el Señor alita la sana danza en su pueblo. Canta. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo gritar. Que se oiga. Con júbilo gritar. Vamos a gritar. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo Gritar. con júbilo gritar a Él, con trompetas sangre se. Vamos a celebrar esta noche. Y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios entre el júbilo.
Hermanos, ya para ir terminando nuestro culto de este día domingo, vamos a orar y para eso quiero invitar a mi hermana Cristina Oyarzún que nos despida con la última oración. Padre Celestial, le damos la honra y la alabanza solamente a usted, Señor. Gracias, Señor, por este culto, por poder estar, poder reunirnos, por poder vernos, a pesar de que sea de esta forma a través de las cámaras, Señor. Pero como decía nuestro pastor recién, es una buena forma, nueva forma de reunirnos y de seguir, Señor, hablando de usted, predicando su palabra, aprendiendo de usted como lo hicimos hoy también, a través de la oración, de la alabanza y de la predicación. Gracias, Señor, por su ayuda, su misericordia con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ser sus hijos, por conocerle. Ayúdanos cada día, Señor, en lo que estamos viviendo, Padre Celestial, a cada familia. Señor, en todo Chile, cada familia lo está pasando de diferentes formas, Padre Celestial. Como así también nos comentaba nuestro pastor presidente del distrito, lo que está viviendo personalmente, Señor, pero gracias porque Él confía en nuestro Dios, y así cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos confiamos en el Señor, el único Dios, el único Señor, el único Rey de nuestras vidas. Gracias solamente le damos a usted. Usted bendiga a cada uno de sus hijos que ha podido estar presente, Señor. Bendiga a los que no han podido estar presentes, que muchas veces son los adultos mayores, Señor. Que sean bendecidos y guardados como lo hemos sabido, Padre Celestial, que usted los ha cuidado y los ha bendecido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, usted sea y siguiendo ayudándonos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, la alabanza, la gloria, todo para usted, Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Cristina, y muchas bendiciones en esta semana que vamos a comenzar. El Señor les bendiga a todos, y gracias a mi pastor Roberto y a mi pastor Samuel también por habernos entregado la palabra y las bendiciones también.